no vieron, están en absolutamente todo el derecho y la libertad de preguntar. De eso se trata. Entonces saldremos con algo. El ofrecimiento, la disposición está. Entonces, si ha habido algo en lo que no podamos atender en ese momento, lo dejamos para una clase posterior, pero lo atendemos. Entonces, esto es un llamado a la reflexión. Hay notas buenas, pero que el promedio sea 14 me preocupó. Me preocupa más que molestarme. Me molesta la parte en la que no estamos haciendo efectivo el ejercicio, pero estamos a tiempo de corregir. De eso se trata. Es una cosa, bueno, hay una cosa es que tal vez la palabra es más me incomoda. Que me molestan, hay cosas que me incomodan, hay cosas que me enojan. Esta ni me molesta ni me enoja, solo me incomoda, porque yo necesito de ustedes esa interacción. Eso es lo que yo requiero, eso es lo que yo pido. Si no lo entiende, pregunte y vuelva a preguntar. Encontraré la manera de cómo hacer que efectivamente eso suceda. Entonces, con el tema de falso y verdadero, ahí no hay para dónde. Los de respuesta directa, tampoco, todo era conceptual. La parte que sí, y es posible que el tema sea que no están acostumbrados a desarrollarlo de esa forma, pero no hay sorpresa ni nada porque aclaré desde el principio que los exámenes de economía agrícola son analíticos. Y es esa capacidad de análisis la que tenemos que fomentar y a la que le tenemos que sacar filo. Ayúdenme con qué temas son los que necesitan reforzar, qué temas no quedaron claros, si vamos muy rápido, si estamos siendo dispersos. Esas son reglas que establecimos desde el principio y se mantienen. Ahorita están justo en el momento de que cambiemos la dinámica si es que eso precisa. Que retomemos algunos temas con los que ustedes no están familiarizados para que efectivamente lo que estamos intentando transmitir llegue con más claridad. Por favor, un par de minutos más para comentarios previo a que procedamos con nuestra sesión de hoy. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Hola. ¿Querías agregar algo de tu parte respecto al examen? ¿Alguna reflexión o algo para los muchachos? No, yo creo que se abordó todo lo que había observado, ¿verdad? El día del examen cuando lo entregaban. Justamente eso, ¿verdad? Que se les venía diciendo que era más de análisis que de memorizarse cosas. Entonces, sí, solamente eso. Ya lo había mencionado. Ok, gracias. ¿Alguno de ustedes con algo en lo que desee reflexionar? Esto es prácticamente cumplir con la parte de del reglamento en la que el día posterior a la realización del examen tenemos que, pues en el mejor de los casos, resolverlo, pero sí hablar y referirnos a eso para efecto de retroalimentación. Así que, ¿alguien con algún comentario? Este es el espacio. Alicia, por favor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Pues solo un comentario de que su examen sí vino bastante completo con lo que nos enseñó y todo, pero digamos, al menos yo no estaba acostumbrada ahorita a las preguntas directas, entonces creo que ahí fue donde me crucé términos, entonces no, donde me fue pésimo.
Entonces, pero sí pienso que fue bastante completo y pues sí, sí hizo lo que usted dijo, ¿va? De que analizáramos y comprendiéramos los temas. Entonces, solo. De acuerdo, gracias. Luis Fernando, Select, muy buenas tardes. Pues la verdad sí, todo lo que se vio en clase, pues adelante. sí, ¿me escucha? Bueno, todo Sí, lo que se vio en adelante. clases, pues sí, vino en el examen. En mi caso, pues, como decía la compañera, en mi caso yo me confundí con los términos. Según yo era una cosa, pero al mismo tiempo era otra cosa, entonces ahí fue, en mi caso, la complicación de las preguntas directas. Ya en lo demás, en falso y verdadero, en el desarrollo del tema, yo considero pues me fue bastante bien, pero ya en las preguntas directas fue donde yo me confundí, digamos, con vertical, horizontal, o cuál era lo otro, o con la curva se me olvidó cómo se llama el otro, de Federic, creo que es. Fue ahí donde yo me hice bolas, porque tenía otras curvas en mente, la cual me confundí. Pero en sí, ya en resumen, pues sí se vio todo lo que vino en el examen y pues agradezco eso también y quizás en la clase no participemos tanto porque regularmente, según yo, pues sí se entiende muy bien la explicación que usted da y pues solo es de ponerle un poquito más de empeño y ponerle palabras claves, o sea, así como alumno, ponerle palabra clave a ciertos términos para no hacernos bolas, al menos ese es mi caso. Ok, ¿alguien más? Ya se Sí, fue que Luis Fernando. yo me disculpo, pero no me recuerdo cómo venía el examen, entonces no me recuerdo que me fue mal, lo siento, pero gracias. Bueno, bueno, ni modo. Eh, ¿Alguien más? Ninguna otra pregunta ni intervención. Entonces, hoy sí pasamos a nuestra unidad número 3. Y esa unidad número 3 empezamos a abordarla hoy en nuestra sesión número 11, martes 20 de febrero de 2024. Y esto empieza con los aspectos conceptuales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Hemos venido prácticamente abordándolo, aunque no de forma así directa, hemos venido hablando mucho respecto de esto. Lo hacíamos cuando empezamos a analizar, hoy lo vamos a ver de nuevo, toda la parte de la relación economía y ambiente. Y empezamos por comentar que esta relación economía y ambiente y todas las aplicaciones que hay sobre economía para atender el problema económico que plantea el agotamiento, la degradación, la contaminación y la pérdida de calidad ambiental, es una preocupación que ha surgido ya desde hace varias décadas. Y el tema en el cual la economía se ha incluido no es necesariamente la parte en la que busca velar o proteger el ambiente mediante trabajar temas que están relacionados con otras disciplinas. No busca dar respuestas técnicas
desde el lado de la agronomía, desde el lado de la ingeniería ambiental, desde la agroforestería, biología. No, esas ciencias están desarrolladas para atender las variables físicas de los temas ambientales. Sin embargo, el abordaje desde las ciencias sociales, particularmente de la economía, es específicamente para garantizar la sostenibilidad del modelo económico o del modo de producción en el cual la economía se desarrolla ya desde hace un par de siglos. Y esto es el sistema capitalista. El sistema capitalista se basa en la máxima de obtener, valga la redundancia, la máxima ganancia. Esta es la preocupación, ese es el objetivo principal, la obtención de la máxima ganancia. Para obtener esa máxima ganancia, previamente hay que pasar por encontrar la forma de administrar mejor recursos escasos. He de reiterar que cuando esto empieza a acuñarse y a verse bajo esa visión ortodoxa, la visión tradicional o convencional de la economía, los recursos naturales no encajaban en esa parte de ser recursos escasos. Porque aún en la actualidad se mantiene la falsa apreciación, ¿sí? La percepción de que los recursos naturales son abundantes, son ilimitados, son inagotables, que van a permanecer ahí por siempre, se utilicen de la forma en que se utilice. Y ya vimos que eso no es exactamente de esa manera. Y es ya hace algunas décadas cuando empiezan entonces a surgir preocupaciones respecto de el agotamiento o las señales de agotamiento que ya los recursos naturales considerados como materia prima empiezan a presentar. Entonces la preocupación viene no porque estamos contaminando el ambiente y el aire, el agua, pobrecitos los peces, la biodiversidad no tiene absolutamente nada que ver con que los economistas quieran ver este problema desde el enfoque que le corresponde a la agronomía, a la ecología, a la biología, a todas las aplicaciones de la ingeniería. No, para ello están esas disciplinas, esas otras ciencias, del lado de las ciencias exactas. Del lado de las ciencias sociales, corresponde más bien enfocarnos en los temas del enfoque de institucionalidad, ¿se recuerda? Ver la parte económica social y ver cómo se van encontrando formas diferentes de administrar esos recursos escasos, que al final es la razón de ser de la economía. Pero es para garantizar el funcionamiento, para garantizar la existencia, para que el sistema prevalezca y continúe. Entonces empezamos a ver los temas de la teoría de los sistemas y ya a dejar de considerar la economía como un sistema cerrado, que no tenía conexión ninguna con el exterior,
ni siquiera en el sentido de preocuparse de dónde venían los factores de producción, particularmente el factor de producción tierra. ¿Dónde están los recursos naturales? Pero como empiezan a haber señales de agotamiento, estos recursos entonces empiezan a escasear. Y eso sí prende las alarmas, porque cuando eso sucede, la parte de la estructura de costos se ve afectada. Y eso no puede ser, porque entonces no nos permitiría alcanzar esa máxima ganancia que se busca. Hay entonces que repensar la forma en que estos recursos naturales se están administrando. Bueno, entonces ahí empiezan preocupación de grupos específicos, se crean unidades de análisis encaminadas a, primero, entender qué está sucediendo. Después, perdón, a plantear soluciones desde el punto de vista de la economía de qué se puede hacer para ir encontrando formas de mejorar el uso de los recursos, evitar el desperdicio, reducir los residuos, los desechos, utilizar de una mejor manera las materias primas, porque siendo recursos escasos, es importante utilizarlos de la mejor forma posible para tener estructuras de costos que nos permitan continuar siendo competitivos. Estemos en la producción que sea. Bueno, ahora, ya durante la década de los 70s, empiezan las primeras cumbres importantes para trabajar estos temas. En el denominado Club de Roma, en 1972, resulta un informe que se conoce como los límites del crecimiento. En este informe de los límites del crecimiento... Lick, perdone, todavía no ha cambiado de diapositiva, No, todavía ¿verdad? no, todavía no. Gracias. Aquí estoy todavía. Estoy en el primer párrafo, Club de Roma en el 72. Muchas gracias. Ya empiezan ¿Primer a ver, estoy en la primera, aquí, desarrollo sostenible. Aquí sigo. No estamos... bueno, solo vemos el título ahorita. El título, ¿cómo así? Ahorita ya cambió. Antes no había cambiado. Gracias, Lick. Bueno, aquí está, es esta. Y sigo en el primer párrafo. Bueno, en 1972 empiezan a plasmarse en documentos, en informes que se realizan para, primero, ya matizar ese vínculo que existe entre crecimiento económico y la escasez de recursos. Y cómo esta segunda situación, que los recursos sean escasos, hace que o se produzca menos o se produzca más caro. Que para términos prácticos resulta en un menor crecimiento de la economía. Hay que hacer algo sobre eso, porque los niveles de producción, lo que se espera es que sean crecientes, pero no pueden crecer bajo condiciones en las cuales las materias primas e insumos constituyan un costo tan alto que el margen que se espera recibir disminuya, porque entonces se dedican a otra cosa.
Bueno, sigue pasando el tiempo y se siguen dando los mismos problemas. Y cada vez empeora el asunto. Ya en 1987 aparece otro informe. Este es nuestro futuro común. Y este es realizado por la Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Seguimos hablando de lo mismo. ¿Ya? Crecimiento económico es condición necesaria para desarrollo. Esta es la Comisión Brundtland, en honor a la primera ministra noruega que estaba a cargo de este informe. Ahora, ¿cuál es el tema con desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible es aquel modelo, aquel enfoque en el cual podemos utilizar los recursos disponibles, porque para eso son, para utilizarlos por el hombre, satisfacer sus necesidades actuales, pero tener el cuidado, y ahí es donde viene el tema de una ética intergeneracional. Hay que tener el cuidado de que la utilización de estos recursos en la actualidad no comprometa la disponibilidad o el acceso seguro a estos recursos naturales por parte de las generaciones futuras. Y cuando estamos hablando de acceso o abastecimiento seguro, seguimos hablando de lo mismo. Tienen que cumplir 3 condiciones. ¿Cuáles? Calidad, constancia y... Ay, ¿cuál era el otro? Ya, entonces, ajá. Calidad, cantidad y continuidad. Bueno, tienen que estar en la calidad adecuada. No pueden estar, la calidad ambiental no puede deteriorarse en función de su uso, porque compromete el acceso, la disponibilidad de los recursos. Tiene que estar en la cantidad necesaria. ¿Verdad? Y tiene que estar presente. Tiene que haber continuidad. No puede agotarse, no puede extinguirse por el uso que se le dé. Ajá. Entonces, este tema pasa por 3 esferas o 3 pilares. Lo van a encontrar si ustedes deciden realizar una búsqueda de qué es desarrollo sostenible, les va a salir ese concepto en el cual desarrollo sostenible es un enfoque que busca el aprovechamiento de los recursos en la actualidad, pero hacerlo de una forma que no comprometa ni la calidad, ni la cantidad, ni su presencia o existencia para las generaciones futuras. Y se basa en 3 pilares, en 3 enfoques de un mismo enfoque, o 3 subenfoques si quiere, o 3 esferas. Lo ambiental, lo económico y lo social. Y todas estas son dimensiones del desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible lo que busca es efectivamente garantizar una mejora en el nivel de bienestar de las personas. Pero eso únicamente se puede lograr como resultado de, primero, crecer económicamente como condición necesaria. Pero adicionalmente, tiene que existir la condición suficiente.
equidad. Y esto en el marco de una relación economía y ambiente en la cual la primera no destruya el medio natural. No puede haber un enfoque economicista en el cual únicamente se pretenda, en función del costo de oportunidad, utilizar los recursos, no importa de qué forma, sino lo que importa es obtener ganancias. Eso no puede existir, porque no habría sostenibilidad en el modelo. No nos apartamos de la idea original de que todo esto lo que busca es perpetuar el sistema, el modelo capitalista. Y no es que eso sea malo, para nada. Si es el que conocemos, si es el que vino para quedarse. Y yo veo muy difícil que en los próximos 400 años, si la humanidad sobrevive tanto, haya un nuevo modelo económico que no sea más que un refrito, un recalentado o una versión neo del sistema capitalista. La economía mundial está basada en esto. Ya no hay socialismo, comunismo, no. Los últimos bastiones son más capitalistas que los gringos, si quieren. Los chinos son más capitalistas que los gringos. Y los rusos tienen más conexiones en mercado externo y por eso es que tienen tantos problemas con el conflicto Rusia-Ucrania que muchos países llamados occidentales. O sea, ya no está vigente el tema aquel que el estadio superior de los modelos de producción es la parte de comunismo-socialismo. Lamento informarles que no. El sistema capitalista vino para quedarse. Y ahí está. No hay que sea bueno, que sea malo, que sea el mejor, que no lo sea. Ese no es el tema de discusión. Ni es el tema del curso, ni el de esta sesión. El asunto es el que funciona. Y la economía busca que continúe funcionando. Y solo lo puede hacer si garantiza sostenibilidad ambiental. El impacto en la producción de bienes no debe destruir, no debe agotar, no debe llegar a límites en los cuales haya un punto de no retorno respecto de la capacidad de carga que tienen los ecosistemas. La capacidad de carga está en función, por ejemplo, de cuánta agua se puede utilizar en una cuenca para no agotar el recurso y para no interferir con los procesos naturales que en esa cuenca se dan. La capacidad de carga está en función de cuántos desechos pueden ir al ambiente sin que eso destruya por completo Dependiendo del tipo de residuo o de desecho que vaya hacia el ambiente sin tratamiento, hay algunos que la naturaleza podrá degradar, los biodegradables. La naturaleza los absorbe, los descompone y los asimila. Pero en enormes cantidades o con variaciones que ya no están en el diseño original, vamos a explicar a qué me refiero con eso, a la naturaleza le resulta difícil, si no imposible,
agotar o degradar determinados elementos que llegan. Eso en lo ambiental. En lo social, hay que fomentar estilos de desarrollo que vayan reduciendo las brechas de inequidad que se han fomentado en función de situaciones estructurales, como en el caso de Guatemala, los temas de tenencia y distribución y tenencia de la tierra. Por eso es que es tan esencial el comprender qué es lo que pasa con las pequeñas unidades productivas y qué es lo que sucede con las medianas y las grandes. Ese modelo en el cual un alto porcentaje de la población, particularmente la rural, depende de un factor de producción que está tan mal distribuido, lo único que hace es fomentar el crecimiento de las brechas de exclusión social, que haya mucha inequidad. Explicamos respecto de que la economía en lo macro pareciera funcionar de lo mejor, pero cuando caemos a los aspectos microeconómicos, nuestros indicadores sociales nos indican lo contrario. Ajá. Entonces, ahí pasamos al tercer elemento, la sostenibilidad económica. Un crecimiento económico, pero un crecimiento económico que no destruya la base natural y que ayude a cerrar las brechas de inequidad que existen. Y eso es lo que se conoce como crecimiento verde inclusivo. ¿Ya? Tenemos la parte ambiental, tenemos la parte social. Vamos bien hasta ahí. Chilic. Veámoslo ahora acá, en este gráfico. Y volvemos a utilizar, volvemos a recurrir a la teoría de conjuntos. Porque esas esferas son eso. A, B y C. Las tres esferas o los tres pilares del desarrollo sostenible. Lick, disculpe, Sociedad, solo que economía y... Adelante. así es que no ha cambiado la diapositiva, todavía seguimos en desarrollo sostenible. ¿Y ahora? Ahora sí ya, gracias, Ahora perdón. Pues esta es acá entre enlace intersecciones de cada uno de estos. ¿Se recuerdan que usamos esto para consumo intermedio? ¿Oh? Los espacios donde se cruzan. Vaya, aquí estos son los puntos de encuentro. Esta zona de aquí es la que para algunos esquemas es la donde está la sostenibilidad. Pero tenemos que ver esta parte. Veamos. Punto de encuentro entre sociedad y ambiente. Este de acá es lo que se utiliza para identificar ciudades sostenibles. Una ciudad sostenible se preocupa de temas de movilidad urbana. Se preocupa de eficiencia energética. Se preocupa de reducir su huella de carbono. Se preocupa de reducir su huella hídrica. ¿Tienen algún problema con alguno de esos conceptos? ¿Cuál es la huella hídrica, Lick? Perdone.
Bueno, todos lo que conocemos, todo lo que vemos, tienen en común dos elementos: agua y energía. El agua que está incorporada a la producción de bienes y servicios, no toda el agua se puede ver. Esa es el agua virtual. Toda el agua que se necesita para producir bienes y servicios no se ve. Bueno, salvo, por supuesto, que estemos hablando de bebidas, que estemos hablando de líquidos, ahí va a haber el agua que esté incorporada en ese bien. Pero para realizar todos los bienes y todos los servicios, se necesitan cantidades de agua. Otra medición respecto de esto es que se estima que cada persona, en ciudades como la ciudad de Guatemala, cada uno de nosotros utiliza en promedio unos 125 litros de agua diarios para atender su higiene personal, la preparación de sus alimentos y todas aquellas otras actividades en las que participa diariamente, en las que el agua está presente. Y esas todas, ¿no? Entonces, en promedio, cada persona en ciudades como Guatemala, 125, 150 litros por habitante al día. Es el consumo promedio. Pongámoslo en 5 habitantes por familia, en promedio. ¿Cuánto utiliza cada habitante diariamente? 125, 150 litros. Si utiliza más o si utiliza menos. Si utiliza más, su huella hídrica, que es toda el agua que consume, se incrementa. Si utiliza menos, por supuesto, disminuye. Eso es tanto para hogares como para comercios, como para industrias. Todos los bienes y servicios necesitan agua para poder realizarse. Todas las personas necesitamos agua para poder subsistir. Toda esa cantidad que consumimos constituye nuestra huella hídrica. Muchas gracias, Lick. Agradezco. Muy bien. Tenemos una clase posterior en la que ahondamos con esos temas. Ese es uno, ciudades sostenibles. Sociedad y ambiente. Bueno, pero eso también tiene que ver con temas de economía, porque ahí hay ahorros de recursos importantes y hay costos evitados importantes también. Nos vamos a la parte de sociedad y economía. Mejorar los niveles de bienestar a través de mejorar educación, salud, seguridad alimentaria. Por ejemplo, punto de encuentro entre economía y ambiente. Y hay algo que se viene promoviendo desde hace ya una década y media, o digamos que una década, que ha tomado bastante más fuerza. No es nuevo, pero ha tomado relevancia y ha tomado mucha fuerza durante los últimos 10 años. Y este es el tema de la economía circular. La economía circular lo que busca es pasar de un esquema lineal de extracción, producción, consumo y desecho. Recuérdense que la economía analiza relaciones sociales de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Pero el enfoque tradicional es lineal. Y termina con la disposición de residuos y desechos.
El enfoque de economía circular busca alargar los ciclos de vida de cada uno de los elementos que está presente en un bien o servicio. Particularmente en el tema de bienes, se puede entender mejor. Y eso es reciclaje, reutilización y reducción. Vamos a tener sesiones particulares para cada uno de estos temas. ¿Dudas aquí? Ninguna, Alec, todo No, está claro. personal no. Adelante. Es que mencionó sobre diferentes tipos de huella. Una era la del hídrico, pero ¿cuáles eran las otras? La de carbono. La huella de carbono es en función de, vaya, prácticamente todas las actividades económicas, todas las actividades económicas producen impactos y efectos sobre el ambiente. Refiriéndonos a los efectos e impactos negativos, podemos hablar de los residuos. Y se producen residuos en los 3 estados de la materia: líquidos, gaseosos y sólidos. Los residuos orgánicos, no importando cuál sea su forma o su estado, de nuevo, líquido, sólido o gaseoso, los residuos orgánicos producen gases, efecto invernadero, y producen gases en general durante su descomposición. Los que producen gases efecto invernadero producen CO2 u otros gases que provocan calentamiento global. Eso normalmente se estandariza en carbono, el CO2. Y si produce mucho, tiene una huella de carbono alta. Si produce poco, tiene una huella de carbono baja. Si utiliza medios de transporte que son contaminantes, su huella de carbono sube. Si utiliza bicicleta, su huella de carbono baja. Si camina, eso. Si dispone bien sus residuos, particularmente los sólidos orgánicos, que son los que le corresponde, su huella de carbono disminuye. ¿Sí? Sí, gracias. Con gusto. Vamos pues, ahora. Todos hemos escuchado de la famosa Agenda 2030. La Agenda 2030 es la apuesta del sistema de Naciones Unidas para mejorar y garantizar desarrollo sostenible. Y eso lo hace a través de 17 objetivos. Los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí vemos las 3 esferas: economía, ambiente y sociedad. Los 3 pilares del desarrollo en diferentes problemáticas coyunturales o estructurales, la mayoría, que deben atenderse. Estos no son obligatorios, son sugerencias y son compromisos con los cuales los países que participan en el sistema de Naciones Unidas se han comprometido a cumplir antes de 2030. Y observamos aquí, por ejemplo, está cuáles son esos 17 objetivos de desarrollo sostenible: fin de la pobreza,
hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Estos tres. Clic. Adelante. Disculpe, es que no está en la otra diapositiva. Todavía se ve la de los puntos de encuentro. No sé por qué. Ahora. Ahora sí ya. Yalik. Bueno, la vemos entonces así más pequeña. Vaya, aquí. Objetivos de desarrollo sostenible. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Estos tres, por ejemplo. Educación, salud, hacen que las personas sean más productivas. Si las personas son más productivas, sí, y trabajamos en este objetivo, el número 8, trabajo decente y crecimiento económico, lo que propiciamos es una mejora en los ingresos personales. Y podríamos cumplir con el tema de el índice de desarrollo humano y elevarlo. Por ejemplo, educación, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17 que son las alianzas para lograr los 16 anteriores. Veámoslo aquí, así. Las tres esferas: economía, ambiente y sociedad. ¿Cuáles de estos se observa? En economía, directamente relacionados. Todos están, recuerde, interrelacionados, pero los que se pueden, digamos, directamente vinculados, el tema de trabajo, el tema industrial, la reducción de las desigualdades y la producción de bienes y servicios. Los temas sociales, fin de la pobreza, ciudades sostenibles, paz, justicia, acceso a energía, salud y bienestar, educación, igualdad de género, acabar con el hambre, hambre cero. Y el tema ambiental directamente, ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, agua limpia, acción por el clima. Uy, ahí. ¿Regresó la pantalla normal? No, Lick, sigue agrandada. ¿Ahora? No, todavía no. Ahí cambió de... Ahí está, ya está normal. Y esto es de lo que hemos venido hablando. Es exactamente el mismo enfoque. Relación, economía y ambiente. Biosfera, economía, ambiente y sociedad. Estos tres deben funcionar en forma equilibrada. Caso contrario, no es posible garantizar que el sistema continúe. Ahora, comenté que todas las producciones, la producción de bienes y servicios, esta parte de aquí, todo lo que está en el subsistema económico, necesita de materias primas. Todo viene del ambiente. Todo. Combinar y transformar. Producir.
Distribución y consumo. Y la disposición. A esto es a lo que me refiero con un sistema lineal. De la cuna, de donde sale, hasta donde se muere. El problema es que en muchos de los procesos y en buena parte de la producción y consumo de bienes, esta disposición, aquí van residuos y desechos, mezclados, revueltos. Esa es una inadecuada disposición. Llegan aquí, al ambiente de regreso, aquí. Nos regresamos a esta flechita. La producción de bienes produce un flujo de residuos, de desechos, que degrada y agota el subsistema natural cuando no han sido dispuestos de forma adecuada. Esto es importante. ¿Está claro? Supongo que sí. Veamos entonces. Todas las actividades económicas y todas las etapas del ciclo de producción, distribución y consumo producen impactos ambientales. Esta se observa mejor si se puede, si la vemos así. ¿Está en pantalla? Sí, sí, está. Actividades económicas e impactos. Sí, exacto. Va. Bueno. Se extrae materia prima. Se procesa. Combina y transformar. Manufactura. Producción. Empaque y transporte. Uso. Reciclaje o disposición final. Cualquiera de las dos. Hay impactos sobre todos los sistemas ambientales, sobre la atmósfera, sobre el suelo, sobre el agua. Hay durante la extracción, la producción de bienes y servicios y la disposición de residuos y desechos, los que van sin tratamiento hacia la atmósfera, hacia el suelo, hacia el agua, provocan muchos impactos ambientales. Calentamiento global, acidificación del aire, acidificación de los océanos, eutrofización. Esto es el lago de Amatitlán. El proceso de eutrofización está en función de un crecimiento acelerado en el caso del lago de Amatitlán, de algas. Un crecimiento desordenado de esas plantas derivado de la gran cantidad de nutrientes de materia orgánica. Ahí lo que van son aguas residuales domésticas, industriales, comerciales, que lo que llevan literalmente son desechos humanos, desechos orgánicos, y todo va sin ningún tratamiento hacia los ríos y llega a Matitlán, un caso nacional de ese problema de eutrofización. Hay daño a la capa de ozono, hay smog, hay deterioro respecto del agotamiento de los recursos naturales no renovables, minería, hidrocarburos, ese tipo de impactos. ¿Cambió a la diapositiva? Todavía no, Lick. ¿No está en externalidades? No. ¿Ahora? Ahí sí. Vale. Todos esos daños
si no son debidamente compensados, si no hay rehabilitación por parte de quien produce el daño ambiental, sucede lo que se conoce como externalidades. Las externalidades aparecen, usemos la siguiente analogía para entenderlo. Está un niño jugando en la calle, en su colonia, donde sea, y accidentalmente rompe el vidrio con su pelota. El vidrio de su vecino. Bueno, al romper el vidrio, si el responsable por este niño le paga al dueño de la ventana para que compre su vidrio o para que le cambien su ventana, no pasa nada. De igual manera, si en vez de pagarle hace que le cambien su ventana y le ponen una más bonita, más grande, mejor, o simplemente igual, pero reparó el daño que causó, no hay externalidad. Hubo un impacto, pero fue compensado o pagó para que lo reparara. Ahora, si se hace de la vista gorda, se ignora, al que le toca pagar el vidrio es al dueño. Entonces ahí lo que está haciendo es que el daño que causó alguien más lo tiene que pagar usted para reponer, para cambiar o simplemente para arreglar su ventana. Tiene que pagar. Usted asume esos costos. Ahí hay una externalidad. Si el pago por el daño causado o bien la reposición de lo que arruinó la asume, en este caso el que rompió el vidrio, no hay externalidad porque pagó o rehabilitó, compensó el daño. Esto es clave. ¿Me estoy explicando con esto? Silic. Seguros, ¿va? Porque otra vez, esto es fija. Pregunta, examen. ¿Ya? Si rompió el vidrio, ahí no hay externalidad. Aún. Si paga o lo cambia, no hay. Porque los costos, alguien más, el que rompió, los asume. Internaliza ese gasto en su estructura de costos. Si contamina el agua, contamina el aire, contamina el suelo, hace ruido, crea contaminación visual y nadie le cobra ni él paga nada, causa externalidades. Y eso es lo que pasa con el ambiente. Cuando se dan esto que vemos aquí, estas disposiciones de desechos y de residuos sin tratamiento, en las tres formas, en los tres estados de la materia: contaminación líquida, contaminación sólida, incluyendo residuos peligrosos, y contaminación gaseosa. Esto que pasa aquí, aguas residuales, aguas industriales, que van hacia los lagos, hacia los ríos sin ningún tratamiento,
desechos sólidos en basureros que se forman en cualquier lado, que llevan de todo, hasta desechos peligrosos, camionetas o vehículos en general, plantas industriales que hacen emisiones, el uso de leña como combustible, generan gases hacia la atmósfera, gases que dañan la salud y gases que dañan la atmósfera, y gases que producen efecto invernadero. Este es el tema. Y la parte de sostenibilidad tiene como punto de partida la atención de las externalidades, que son las que comprometen la calidad del ambiente y hacen que las materias primas e insumos provenientes de la base natural se vuelvan escasas por el agotamiento, por la sobreutilización o por la mala calidad del ambiente. ¿Estamos? Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Lo dejamos ahí por hoy. Nos vemos el jueves. Misma hora y mismo canal. Gracias, Lick. Muchas gracias, Buenas noches. licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.